Bien, este es el cuadro que les dije que ibas a utilizar para explicar los principios políticos pedagógicos de los cuales desprendemos del texto de Norma Paviraniti, pero acá van a encontrar muchos más porque son con los que vamos a trabajar a lo largo de todo el recorrido que vamos a tener. En primer lugar, tenemos que entender, como dije anteriormente, que los principios políticos pedagógicos nos permiten entender cómo se configura la mirada acerca de la educación, acerca del rol del Estado y de la organización del sistema de instrucción público. Por lo tanto, vamos a ver por un costado, a ver si esto me va a señalar, que tenemos principios políticos educativos generales, dentro de los cuales vamos a encontrar la gratuidad, que muchas veces lo entendemos como que algo sea gratis. En realidad es más que sea gratis. La idea de gratuidad responde a que justamente es gratuito porque hay un Estado que solventa esa posibilidad de la gratuidad. Por lo tanto, no es que sea gratis, sino que hay un Estado que justamente busca, digamos, generar los elementos para el acceso a ese sistema de instrucción pública. Por otro lado, la laicidad. Cuando hablamos de laicidad, hablamos de neutro en materia religiosa. Bien, eso significaría el término jurídico de la laicidad. La obligatoriedad, que justamente se combina muchas veces con la idea de gratuidad. Para que algo sea obligatorio tiene que ser garantizado por el Estado. Y la idea también de lo público versus privado. No va a ser lo mismo, nosotros tenemos una concepción equivocada quizás de lo que es público y pensamos que público es libre acceso. En realidad, dentro del lenguaje de la política educativa, lo público es lo que está financiado por el Estado. Lo público es estatal y lo privado es lo que es sostenido por el mercado, por agentes de la sociedad civil que emergen en eso, pero no son estatales. Bien, esos serían los generales. Ahora vamos a pasar a los de este lado, a esta columna, donde tenemos otros que son más específicos, que también están en relación. Por ejemplo, el derecho a la educación. Como dijimos, ¿es individual, social, es un bien común, es un servicio? Dependiendo del término que se le dé al derecho a la educación, va a representar un impacto en la sociedad civil. Por otro lado, está el derecho a enseñar. Vamos a pensar que muchas veces el derecho a enseñar pareciera que es lo mismo que el derecho a la educación. En realidad no es lo mismo, porque esto lo que basa es quién tiene el derecho primordial a enseñar, el Estado o la Iglesia, el Estado o la familia. Y el derecho a enseñar es contrapuesto al derecho a aprender, que no sé por qué no está acá en este cuadro. El derecho a aprender se basa justamente en que la principalidad es que el sujeto social aprenda, por lo tanto, tiene que ser sí o sí el Estado. Por otro lado, la participación. Acá vamos a ver que justamente en la construcción de las leyes puede haber participación vinculante o no vinculante. Si es vinculante es que la participación es real. Por ejemplo, vamos a hacer un protocolo de violencia institucional. Si la participación es vinculante significa que cuando se hagan las asambleas o cuando se pidan opiniones, esas opiniones van a ser tenidas en cuenta y discutidas. Si no, no es participación real, no es vinculante. Por último, también dentro de esta parte, de este apartado está el financiamiento, que es cómo se distribuyen los montos y los ingresos. Se distribuye el fondo público y el financiamiento puede ser desde un rol del Estado principal o subsidiario. Vamos a la segunda parte, que es acá principios de organización del sistema, donde está la idea de si tenemos espacios formales, no formales, la organización de los niveles, los planes de estudio, las modalidades, es decir, cómo se organiza el sistema educativo. Esta parte es más sencilla. Y lo último es los aspectos de organización del sistema vinculados al rol del Estado y la distribución de funciones. ¿Qué significa esto? Es básicamente pensar en un Estado principalista o en un Estado subsidiario. Si hablamos de un Estado principalista, nos referimos, como hablamos anteriormente, a un Estado que ocupa un rol central, que administra, financia, establece las condiciones de ingreso, de acceso, vigila los planes de estudio, pero básicamente su rol está dado principalmente por una cuestión de financiamiento. Si es un Estado subsidiario, como explicamos también, ocupa un lugar secundario en el cual se entra en competencia entre lo público y el mercado. Y el Estado no es que deja de ser Estado, sino que justamente no va a brindar el mismo énfasis en el financiamiento de la educación. Otra parte que tenemos que ver
también ahí es la segunda, la distribución de las funciones, centralizado o descentralizado. Y esto es un poco más fino de mirar, pero tiene que ver justamente con qué pasa con el poder y con la administración. Un Estado puede ser centralizado cuando justamente el Estado nacional centraliza la administración, el poder, el control de todo el sistema educativo, o puede ser descentralizado como cuando el Estado nacional decide darle a las provincias que cada cual organice su financiamiento, su administración y su control sobre su propio sistema educativo. Estas cuestiones van a ver que se van a ir todas entrelazando cuando empecemos a mirar las leyes, pero la idea es que les quedara ya este cuadro para que ustedes puedan ver cuáles son las palabras técnicas que vamos a utilizar para los análisis.